Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto encontrarnos para platicar en esta ocasión de un tema que nos ha mantenido desde hace algunos días en la incertidumbre, en la duda, en la expectativa de lo que podría surgir desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y es todo lo que tiene que ver con la situación migratoria. Y para ello me da muchísimo gusto haber invitado y saludar a Lucía Urrutia, psicóloga y actualmente encargada del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana Torreón. Lucía, gracias. Gracias a ti, buenos días. Y bueno, un viejo conocido de Cara a Cara y de otros programas de Ibero Radio, el señor Alberto Vidaña, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales e Idiomas y de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Señor Vidaña, ¿cómo estás? Buenos días, Paco. Buenos días, Lucía. Un placer estar con ustedes. A ver, lo sabíamos, el Donald Trump desde su campaña y una vez siendo el candidato electo, ¿no? El presidente electo, pues tenía esta intención de realizar distintas deportaciones masivas, de inhibir el cruce de migrantes. Hasta ahora el tema de las deportaciones masivas no se han presentado como se esperaba, o sea, siguen siendo las deportaciones habituales. Pero sí, la gran noticia fue inmediatamente la cancelación de la aplicación CBP One, esta aplicación que permitía a los migrantes pues entrar a los Estados Unidos de una forma ordenada a través de la solicitud de un asilo. Y automáticamente se elimina esta aplicación y hay una situación, Lucía, Alberto, pues en la que muchos migrantes están a la expectativa, están en el limbo, están en la incertidumbre. ¿Qué opinan sobre esta decisión? Bueno, adelante, Lucía, por favor. Bueno, pues desde el punto de vista psicológico, ¿no? Como tú ahorita decías, estamos en un momento de incertidumbre. Sí. Y la incertidumbre genera ansiedad, ¿no? Entonces, de entrada, pues hay mucha estrés, el impacto psicológico que hay entre las personas que viven en la incertidumbre, que no saben si van a poder entrar, que no quieren regresar a sus países porque muchos vienen huyendo de situaciones muy lamentables, de situaciones de inseguridad. O sea, para muchos no es negociable volver a su país, ¿no? Entonces, claro, se cierra esta puerta, no hay claridad porque sí hay para ellos también mucha desinformación. Los que están, por ejemplo, de este lado, escuchan esto, pero luego personas que conocen les dicen, no, sí, por acá sí se puede, por acá sí nos están dejando. Entonces, hay mucha desinformación. Entonces, están muy, pues muy cargados y con mucho miedo, ¿no? Entonces, pues esto es de entrada el panorama psicológico que viven, ¿no? Sí, yo estuve la semana pasada en Piedras Negras, frontera con Igualpas, Texas, y sí me tocó, Beto, pues la triste noticia para muchos migrantes que tenían, fíjate, la cita para justo el 20 de enero, 21 de enero, y se quedaron a un paso. Entonces muchos de ellos pues ya habían gastado, ¿no? De por sí el viaje para muchos de ellos es largo, es cansado, es frustrante, pero llegaron ya teniendo una cita a la frontera y se topan con esta cuestión de que son rechazados porque la aplicación CBP One fue cancelada, ¿no? En tu opinión, pues, ¿cómo ha sido la reacción por parte del gobierno mexicano ante esta situación? Bueno, creo que la retórica que ha manejado Donald Trump desde su campaña y luego al ser presidente electo
habiendo tomado el cargo el pasado 20 de enero, ha sacado en Claudia Sheinbaum digamos, adversario político fuerte que es la propia Claudia Sheinbaum, al no doblarse de una manera tan evidente a los comentarios que ha hecho Trump. Al contrario, le ha contestado con firmeza, con cordura, hasta cierto tiempo, dentro de la locura que propone Trump, ¿verdad? Pero lo vemos ahora con Gustavo Petro. Trump no está nada más apelando a su base votante. No está nada más hablando, ahora está cumpliendo. Tú dices, Paco, que la cantidad de deportados es similar a la que tuvo, por ejemplo, Joe Biden o que tuvo el propio Barack Obama en los inicios de sus términos. Sin embargo, la diferencia es que no hay un foco encima de ese fenómeno. Entonces, es más un asunto de narrativa. Es más un asunto de narrativa política donde Trump está ganando adeptos al decir, miren, estoy cumpliendo. Pero al momento en el que alguien se le revela, o un líder político de otra nación se le revela, como fue con Gustavo Petro este fin de semana, vemos que hay consecuencias, y consecuencias serias. No sé si vieron cuáles fueron la respuesta inmediata del gobierno de Donald Trump. Les cancelo las visas a ti, presidente Petro, le cancelo la visa a toda tu cúpula de poder, y nadie puede entrar a Estados Unidos si no me reciben esos 2 aviones, que aparte dice Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que ya le habían dicho que sí iban a recibir esos 2 aviones. Entonces, que a mitad del aire los colombianos se niegan. México está, en palabras del propio Marco Rubio, alineado, está recibiendo a los migrantes, salvo un avión que tuvo que desviarse, creo que a Guatemala, pero por un error de papeleo. No, está dentro de esta difícil coyuntura política internacional que estamos observando. Creo que la reacción de la presidenta Sheinbaum es congruente hasta cierto punto, pero no sabemos qué contexto adicional vaya a traer esto, porque como bien dice Lucía, el principal factor que hay para toda la gente que está metida en este tema es miedo. Miedo y ansiedad. El miedo que tienen los migrantes de no ser recibidos porque, como bien dice Lucía, voltean para atrás y no hay a dónde volver. Dicen, me costó mucho llegar aquí la consecuencia de regresarme a mi país es peor que dormir en una calle en México. Entonces, prefiero quedarme en la calle en México a regresar a ser perseguido en mi nación. ¿Sí? Y ahora también a mí me gustaría preguntarle a Lucía, ¿qué miedo genera eso en el contexto de, por ejemplo, Piedras Negras, Monclova, Sabinas? La gente de la frontera, ¿qué miedo tiene de que los migrantes estén ahí? Porque puede ser que uno de los fenómenos que se presente pues sea que los migrantes, algunos, no digo que todos, pero comiencen a delinquir de manera de que puedan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? A lo mejor no sucede, pero sí es un miedo que tiene la gente de frontera. Ustedes díganme qué. A mí me parece que eso es un miedo más difundido por actores externos, ¿no? El migrante pues es una oportunidad para muchas cuestiones, pero desafortunadamente creo yo que precisamente por las retóricas y las narrativas de políticos del propio Trump, que se ha absorbido a lo mejor esta cuestión del miedo hacia los migrantes, ¿no? Porque también está el tema económico. Particularmente aquí en Coahuila se ha acentuado el hecho de que cuando han surgido estas caravanas de migrantes y donde llegan a la frontera miles, automáticamente se cierran. Las autoridades de Estados Unidos o de Texas cierran los puentes fronterizos y eso se convierte en un problema económico, ¿sí? Entonces el problema económico se traduce en un tema de xenofobia, de miedo, de odio hacia los migrantes, porque los señalan como los culpables de esas afectaciones económicas, ¿no? Pero me parece que va mucho más allá el tema. Pero yo le quería preguntar a Lucía, ¿cómo analizar desde el punto de vista psicológico ese migrante que se queda en estos momentos en una especie de limbo? Así es.
Bueno, pues ahorita en lo que están comentando, ¿no? Sí hay muchos, ahorita se está socializando, se está diciendo que hay muchos refugios en las fronteras que se están haciendo precisamente para recibir a todos las personas que se esperan, y se había dicho que solo se iban a recibir personas mexicanas, pero la verdad es que sí están, lo que se dice, pues, no oficialmente, es que están entrando, se están regresando personas de diferentes países, ¿no? Entonces, sí hay como esta cultura en las fronteras de refugio, de darles refugio, que a mí se me hace muy buena, pero esta parte que también es real, que tú comentas, del miedo que puede generar en la población, el que estén en esta narrativa de criminalizar, uh-huh, y las formas en que se está dando la repatriación, ¿no? Uh-huh. Eso, yo creo que eso es como la fortaleza, digamos, el arma principal del gobierno estadounidense. El miedo, las formas. Entonces sí tienen esta imagen del migrante criminal, ¿no? Que no es real. Entonces sí pueden verse afectados por la situación, pero ahorita aún así siguen con esta idea de querer cruzar, muchos. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Porque a pesar de todas estas barreras que se les han puesto, el sueño persiste. Uh-huh. Y para muchos el sueño sigue siendo Estados Unidos. Ciertamente hay los casos donde dicen, bueno, yo en México he trabajado unos meses y aquí puedo seguir, pero la mayoría de ellos pues sigue insistiendo en que tienen que cruzar a Estados Unidos, ¿no? Algunos tienen familia, uh-huh, por ejemplo. Bueno, pero ahí agregar una cosa también. Sí, muchos han trabajado aquí, pero también muchos les ha ido muy mal. O sea, no, claro. Han sido víctimas de extorsión, y luego, como decían, pues me quedo en México, pues tampoco se sienten muy seguros en México, pero sí idealizan el estar en Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Entonces, yo que estuve la semana pasada en la frontera, sí me tocó sobre todo estos casos donde se quedaron a un paso, o sea, que tenían una cita, pero que al cancelarse, se quedaron, ¿ahora qué voy a hacer? Muchos decían, bueno, yo pienso regresarme a Monterrey, viajar a la Ciudad de México porque ahí hay un poco más de trabajo, no quedarme en frontera porque las fronteras normalmente sí son pues puntos más frágiles, vulnerables para el migrante, ¿no? Porque se pueden convertir en víctimas de los traficantes de personas. No, y también lo hemos visto desafortunadamente de extorsión por parte de las autoridades locales, ¿no? O sea, eso es muy desafortunado también. Y sin embargo, me llama la atención lo que dices, Paco, y es cierto. O sea, para un migrante siento que la imagen, o sácame de esta duda, mi querida Lucía, desde la perspectiva psicológica, la estructura del sueño americano no se destruye, pero porque hay una percepción personal de la pesadilla que han vivido durante sus vidas, que es mucho más pesada que lo que en teoría le espera al migrante en Estados Unidos, ¿no? O sea, uh-huh, este constructo mental de voy a llegar a un lugar donde voy a estar mejor y voy a poderle mandar dinero a mi familia, es muy poderosa en comparativo con todo el sufrimiento que ha tenido el migrante, como bien dices, desde su nación y luego en el trayecto, porque Paco, tú conoces perfectamente eso. Llegar para un migrante, sea de donde sea, es un calvario llegar a la frontera, ¿no? Sí, digo, cada caso es particular, ¿no? Hay miles de historias, unas más fuertes, más dramáticas que otras, uh-huh, pero sí, eso es lo que a mí me ha tocado escuchar, que a pesar de que saben las dificultades del trayecto y que la han pasado mal, pero sí es como de lo que vienen, lo que han pasado, sí hay como esta pues idealización de que allá va a ser mejor, ¿no? De que allá todo va a estar bien. Y digo, y se alimenta mucho también de personas, de familiares, de amigos que han logrado uh-huh, cruzar y que les platican o les dicen, ¿no? Que les ha ido bien, aunque también están las historias de que no les ha ido bien, pero pues va ganando este
en muchos, pues, no en todos, pues a mí me va a ir bien, o sea, todo va a estar bien, ¿no? O sea, este deseo. Sí, hay una situación ahí, pues de eso, ¿no? De, entre comillas, sueño para las personas migrantes. Ahora, Lucía, lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido un cambio en el patrón migratorio, ¿no? Si bien es cierto, el grueso de la persona migrante sigue siendo el hombre en edad productiva, vemos ya muchas familias completas, muchos menores de edad. A mí me tocó en Piedras Negras ver un migrante de 70 años, ya una migrante de 8 meses, claro, acompañada de su madre de 18 y 19 años. Pero es decir, ya son todas estas familias completas, pues no solo los hombres. Ahí, ¿cuál es esta situación de impacto emocional, psicológico que trasciende en una familia? Pues bueno, aquí mucho de lo que a mí me ha tocado escuchar es, o sea, mucho también viajan por no separarse, por protegerse, incluso en el camino, o sea, salen con sus familiares, pero luego algunos se van separando por diferentes situaciones y luego buscan con quién estar, ¿no? O sea, buscan unirse con personas de su país, o sea, sí. Obviamente también por seguridad. Pero digo, el impacto al momento de ¿qué? De cómo está... Del hecho de migrar en sí, ¿no? De ser rechazados, de sufrir todo tipo de incertidumbre, de vicisitudes, de exponerse al peligro, ¿no? Son como muchas cuestiones en las cuales pues está una familia acompañado de esposo, madre, hijos, ¿no? De tener que cruzar ilegalmente, de entregarse a una autoridad migratoria. Son como distintos impactos, ¿no? No, claro. Y aparte, pues están más vulnerables todavía al momento, por ejemplo, los que viajan sobre el tren, o sea, de llevar menores que no se pueden sostener por sí mismos, o sea, el riesgo pues aumenta. Digo, a lo mejor se protegen entre ellos, pero pues los menores pues están más vulnerables, también las mujeres. Entonces, pues es este fenómeno en el que pueden también protegerse, pero a la vez pues están más vulnerables y a todos los riesgos que ya sabemos, ¿no? Y aparte en el impacto psicológico que pueden llegar a tener todas estas situaciones que menciona Paco, luego después, pues para un migrante debe ser muy difícil atender estas cuestiones psicológicas. Yo creo que desafortunadamente la salud mental de un migrante es lo último que deja, porque está primero su salud física, el sustento del alimento, la supervivencia. Entonces pueden quedar con marcas duras en su salud mental que luego desafortunadamente no son atendidas, ¿no? No, claro, digo, en los diferentes refugios, albergues, pues cada vez hay más necesidades de atención, pues de todo tipo, ¿verdad? Pero psicológica mucho, porque también todo lo que han sufrido pues les genera trastornos de estrés postraumático, alteraciones de sueño, todo lo que implica la ansiedad, que pues es la depresión, o sea, muchas afectaciones de su salud mental por el estar expuestos a un peligro constante, tener que estar alerta, no poder relajarse. Todo eso, no sentirse seguros. Sí. Ahora, Beto, ¿qué pasará en el primer periodo de Donald Trump? Hubo las mismas amenazas, ¿no? Y si uno revisa las estadísticas, pues no necesariamente fue el presidente que más deportaciones ha tenido. No, Obama tuvo más deportaciones. Entonces, ¿seguirá siendo una cuestión de verbo, de retórica, o sí crees que vaya a dar este segundo paso? No, yo creo que ahorita sí tiene la intención de ser más agresivo. Lo vemos también con el impacto que está teniendo en los diferentes niveles de justicia de Estados Unidos, donde por ejemplo ICE, que es brazo, digamos, jurídico de la policía migratoria, está ya haciendo redadas para tomar migrantes y regresarlos. Entonces, está siendo muy agresivo, ¿sí? El dar esta orden ejecutiva que no cambia la Constitución, que no sé qué afectación vaya a tener ahí a nivel Suprema Corte,
donde dice que el nacer en Estados Unidos ya no te da el derecho de ser norteamericano directamente, cuando eso es anticonstitucional de acuerdo a la, si no me equivoco, 4ª y 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es importante decir que hay un balance de poderes todavía que puede llegar a detener estos esfuerzos de Donald Trump. O sea, ya sí el poder judicial, el poder legislativo tal vez no, porque el legislativo ahorita está dominado por los republicanos también, pero el poder judicial puede hacer algo para poner un deterrente en estas situaciones, porque a final de cuentas desde la parte jurídica y desde la perspectiva jurídica, Donald Trump está faltando a las enmiendas de la Constitución. ¿Sí? Entonces es muy importante que aparte los ciudadanos norteamericanos que abogan por la situación migrante, que a final de cuentas es una gran incongruencia y una gran hipocresía de Trump y de Marco Rubio, que son hijos y nietos de migrantes. Sí, o sea, Donald Trump. Sí, claro. Y eso es algo también que me gustaría luego después discutir con Lucía ya en otro contexto. Pero la psique del migrante o de segunda generación es: yo ya no soy migrante, yo soy norteamericano, ¿no? Sí, entonces, pero yo ya no quiero que nadie más venga acá. Esa es como que la ideología detrás de todo lo que maneja Donald Trump. Make America Great Again es eso. Cuando ves que hay grandes incongruencias, como el hecho de que Donald Trump, toda su mercancía que vende en la Torre Trump está hecha en China, ¿no? Este tipo de incongruencias que hay en su retórica. Pero bueno, volviendo al punto, constitucionalmente tiene que haber un pushback, tiene que haber un regreso de estas órdenes ejecutivas, porque no son constitucionales. Ahora, bien lo dices, Paco, Trump es una figura que hace ruido y que maneja toda su maquinaria política en cuanto a hacer mucho escándalo, que es aparte lo que le gusta a su base votante. ¿Sí? Y a toda la base votante, que aparte hay mucha base votante oculta. Hay mucha gente que dice que desprecia a Trump y vota por Trump. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, él está apelando a eso, y ahorita yo creo que sí está haciendo... No es tanto el hablar y ya gané, ahorita sí está tomando acciones que aparte le garanticen una permanencia a la base republicana. Porque este es el último término de Donald Trump. Sí, después de estos 4 años ya no se puede reelegir, a menos que cambien la Constitución, ¿verdad? Sí. Oye, y entonces, ¿cuál tendría que ser la postura del gobierno mexicano, la política migratoria? Yo creo que tiene que ser moderada, porque Donald Trump sí está haciendo válidas estas promesas de aranceles del 25%, que quieras o no afectan también a la economía mexicana. En teoría, el arancel, si hay una tarifa del 25%, el que termina pagándola es el usuario final. Consumidor. Sí, el consumidor. Pero hay tanta ignorancia en esta parte por la población en general, que dicen sí, tarifas, y realmente no se ponen a analizar que al final ellos son los mismos que van a acabar pagando las tarifas. Ellos están felices de escuchar esta retórica de me van a quitar de encima a estos migrantes, a estos delincuentes, ¿no? Como Trump les dice. Porque aparte, la manera en el que están teniendo el trato de los migrantes deportados es muy inhumana. O sea, no los puedes tratar como delincuentes, porque aparte de eso es una falta a la sexta enmienda, donde no hay un proceso jurídico justo, porque aparte las enmiendas de la Carta de Derechos o Bill of Rights, de las primeras 10 enmiendas de Estados Unidos, dice que son válidas para cualquier persona que esté en el territorio de Estados Unidos. No tienes que ser ciudadano para ser acreedor a los derechos que te da The Bill of Rights. Simplemente necesitas estar en territorio norteamericano. Sí. Y si estás en territorio norteamericano, quiere decir que tienes derecho a un juicio expedito antes de que se tome acción jurídica en tu contra. Y una de esas es cómo bajas a estos migrantes colombianos esposados. Es completamente innecesario, pero es la imagen que quiere mandar Trump de toda esta gente son delincuentes. Ahora, desde una perspectiva jurídica muy estricta, entrar ilegalmente a un país sí es un delito. Un delito, claro. Pero no estás hablando de que sea un delito donde estés usando la violencia ni
armas, etcétera, ¿no? Entonces, debe haber un trato un poco más humano hacia los migrantes, y creo que en esa moderación que debe tener el gobierno de México estará el trato que reciban los migrantes mexicanos que sean deportados en su momento. Sí, sí. Bueno, pues para ir un poco cerrando, Lucía, a ver, volviendo un poco al tema de la aplicación CBP One, uno de los fenómenos que se habían detectado era que precisamente los migrantes que solicitaban un asilo a través de la aplicación, pues esperaban la notificación. Y eso permitía que no necesariamente todos se conglomeraran en las fronteras, ¿no? Entonces había gente dispersa en territorio nacional, ¿no? Se quedaban en el sur, se iban a Monterrey o alguna otra ciudad, ¿no? Pero con la cancelación, pues uno de los riesgos, de los fenómenos que se considera puede existir, es que pues precisamente todos lleguen a la frontera, ¿no? Y ya hemos visto los riesgos sociales que eso involucra. Y ahora, con el hecho de no tener una entrada legal, pues podría haber como una especie de cuello de botella, ¿no? En varias partes del país. ¿Qué riesgos encuentras tú ante este tipo de situaciones? Pues bueno, igual es... Ahorita, como este fenómeno, ustedes lo saben, pues es como cambiante, ¿no? No se puede predecir así exactamente, pero pues lo más probable es que se vuelvan a las prácticas anteriores de cruce que se usaban antes, que el tiempo que existió esta cita, esta aplicación, pues se pudo hacer de manera más ordenada. Sí. Entonces, pues lo más probable es que se vuelvan a ese tipo de prácticas donde pues el riesgo aumenta, el riesgo de vida, ¿no? Para las personas que lo quieren hacer, ¿no? Uh-huh. La atención en la frontera, lo que estamos diciendo todavía como más esta narrativa de criminales, hacerlo de esta manera ruidosa. Sí. Entonces todo esto hace que la percepción y la atención en las fronteras aumente. Entonces, pero yo me enfoco mucho en el riesgo que implica para las personas y pues todos los actores involucrados, ¿no? Sí, pero digo, eso es ahorita lo que es posible que suceda, o sea, que se vuelvan a usar estas formas, pero está más riguroso la seguridad en la frontera. Entonces, pues muchas personas no van a poder pasar, se van a quedar en las fronteras y pues eso aumenta pues la necesidad de refugios, de que busquen trabajo. Entonces también la tensión entre las personas, los ciudadanos de esas fronteras, que puedan sentir como esta competencia de trabajo, ¿no? Entonces digo, son muchos factores, aspectos que se pueden mover. O sea, el momento que entra una población buscando trabajo, ¿no? Entonces, pues se pueden ver muchas personas de esa ciudad decir, tengo competencia, ¿no? O sea, en ciertas actividades, ¿no? Y generar, pues, otros problemas sociales. Pero esas alternativas que mencionas, digamos, por ponerles nombre y apellido, los polleros, ¿no? Que se vuelven mucho más arriesgado para las personas entrar o tener que cruzar por los desiertos, etcétera, todo esto, y ser presas de ser cazados por los tejanos que disfrutan de cazar. El riesgo de ambos lados, ¿no? Sí. Sí, se encarece, ¿no? También sus costos, sus precios por cruzar suben. También. ¿No? Y lo veía hoy en la mañana, en las noticias de aquí de la comarca reportaban algunos videos de redes sociales donde mexicanos les gritan insultos a los de la Border Patrol que están enfrente del río y ellos regresan los insultos y etcétera, y es una cuestión que tiene tintes políticos ya de una manera de una confrontación, ¿no? Una animadversión muy fuerte de confrontación que, bueno, esperemos no escale, porque al final de cuentas ese es el problema, ¿no? Sí. Oye, hablando de temas de escalar, ¿no? Conflictos, ya para cerrar, señor Alberto Vidaña, pues hemos hablado del tema migratorio, la cuestión de las relaciones México-Estados Unidos, pero en el marco global internacional, pues Donald Trump se metió con broncas con Dinamarca, con Colombia, es decir... Con Panamá. Con Panamá, ¿no? Entonces hay una situación ahí, pues más bien, ¿cómo tú la calificarías?
Trump está haciendo, como te digo, está haciendo ruido de manera de decirle a su base, aquí estoy, te estoy cumpliendo. No nada más eso, domésticamente está haciendo algunas cuestiones que son muy controversiales, el entregar perdones directos a todas estas personas que irrumpieron en el Capitolio aquel 6 de enero. Bueno, que Joe Biden también... Joe Biden también se perdonó. A su familia, ¿no? Sí, claro, se dio perdones a él y a toda su familia, etcétera. Pero creo que Trump está haciendo, digamos, acciones, todas sus palabras durante que manejó durante su campaña, pero sobre todo para apelar a los republicanos que sigan detrás de él, que lo sigan apoyando, ¿sí? E incluso tornar a la base liberal, a la base de los demócratas, a algunos a que se vengan a su bando, ¿sí? Es peligroso porque el que no tenga un contrapeso político puede derivar en decisiones todavía más drásticas, ¿sí? Claro. Sin embargo, creo que en Estados Unidos los contrapesos, lo que conocen ellos como los checks and balances, sí están en un lugar adecuado. Por ejemplo, lo vimos con Matt Gaetz. Matt Gaetz era el senador al que Donald Trump quería nominar como secretario de justicia. Como fiscal, como el fiscal general, así es, perdón. Y se vio que los escándalos de uso de drogas, de tráfico de personas que tenía Matt Gaetz le causaron un peso político y tuvo que declinar ante esta postura. Lo vimos con su nominación para secretario de la defensa, con no me acuerdo su primer nombre, se pedía Hesketh, que realmente no es una persona que tenga las atribuciones necesarias. Fue confirmado, pero hay cuestionamientos muy válidos de las personas que tienen que cuestionar en estas nominaciones. Entonces, creo que va a seguir haciendo todo lo que tiene que hacer. Trump va con una línea, va, como decía por ahí una jefa que yo tenía antes, voy derecho y no me quito, ¿sí? Pero eso no necesariamente es bueno, ¿sí? Y para nuestro país significa nada más que hay que manejarse con mesura y con cordura. Yo creo que si Claudia Sheinbaum está en una llamada telefónica o sentada en una mesa negociando con Trump, tiene que ser ella la adulta. Porque Trump es un niño, Trump es un adolescente. Muy bien. ¿Sí? Pues habrá que esperar. Esto apenas inicia, ¿no? El tema migratorio, el tema de las relaciones internacionales, y pues me dará mucho gusto volverlos a tener aquí para platicar y dialogar sobre estos y muchos otros temas. Lucía Urrutia, psicóloga, encargada por el momento del PRAMI, el Programa de Asuntos Migratorios de Ibero Torreón. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. El señor Alberto Vidaña, coordinador ahí de la carrera de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales e Idiomas. Gracias, Paco. Gracias también al señor Beto Rubio en los controles y la coordinación. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.